Estamos. Buenas tardes a todos, todas, todes. Estamos en el 5º capítulo ya de la temporada 1 sobre comunicación y salud del Laboratorio de Medios y Opinión Pública. Mi nombre es Carla Daniela Manso y moderaré, como ya es costumbre, este quinto capítulo del Laboratorio de Medios y Opinión Pública. Bueno, pues en ese mismo sentido, este capítulo se titula Salud y diversidad sexual en tiempos de COVID-19 y tenemos el gusto de compartir este festín de ideas con 4 fuentes especializadas muy queridas. Y aunque ahorita nada más hay 3, en un momento vendrá Sandra López, que se juntará a esta diversidad de ideas, de ponentes. Y bueno, sin más, pues les presento a Cristian Rea Tiscareño. Él es periodista y docente universitario, maestro en comunicación política por la Universidad de Chile, Premio Nacional de Periodismo en Salud, y ha realizado investigaciones sobre religión y terapias de conversión, entre muchos otros temas. También nos acompaña Óscar Torres. Él es maestro y actual doctorante en antropología. Su línea de investigación es género, salud, diversidad sexual y estudios de migración. Ha participado como reportero en la agencia Noti S y Letra S y actualmente investiga sobre las transformaciones en las relaciones homoeróticas entre hombres debido a la pandemia. Muchas gracias a los dos por estar aquí. Y bueno, nos acompaña también y haré ahorita la presentación de Sandra en cuanto se nos agregue a esta transmisión. También está Nadir Campuzano. Él es psicólogo clínico, especialista en diversidad sexual, staff del grupo Transmasculinidades MX, colaborador de Dibu AC y creador de contenidos audiovisuales y escritos de vivencias LGTB+ y neurodiversas. Muchas gracias a los 3 por estar aquí. En su momentito ya se unirá Sandy. Muchas gracias. Bueno, pues estas son las fuentes especializadas de la tarde de hoy y ahora sí, pues bueno, hablemos de salud, diversidad sexual y COVID-19. Y entonces, para eso, pues vamos a abrir la conversación con Cristian. Cristian, por favor, cuéntanos qué es la diversidad sexual. Gracias por estar acá. No, gracias por invitarme, gracias por estar con ustedes, por estar en un espacio de colaboración, de aprendizaje, de apoyo mutuo. Bueno, saludos a toda la gente que nos está viendo. Y sí, hablar del concepto de diversidad sexual es un binomio que tiene sus diferentes acentos, ¿no? En primer lugar, podríamos decir de manera general que es la condición natural que existe en todas las personas, que se refiere justamente a la diferencia y a la pluralidad, que son intrínsecas a todos los individuos, a todas las personas, a ellas, a ellos, a ellas, ¿no? Se trata también, por otro lado, de un concepto que implica un performance político, ¿no? Un concepto, un binomio que nos invita a respetar la pluralidad de expresiones de ser y estar en el mundo. Y bueno, esto en términos de las diferentes identidades de género y de las orientaciones sexuales que convergen en el espacio público, ¿no? Implica que existen múltiples gradaciones, múltiples expresiones, múltiples formas de existir, de vivir la sexualidad entre las personas, y pues necesariamente es una categoría integradora, articuladora de las diferentes orientaciones, y aquí podríamos señalar que no solo aquellas expresiones no heterosexuales, ¿no? Sino que también la heterosexualidad se enmarca dentro de estas expresiones, las diferentes heterosexualidades que existen, porque también podríamos decir que no es una heterosexualidad, sino hay diferentes rostros y diferentes formas de asumir la heterosexualidad y las otras orientaciones y expresiones de género,
¿no? También se ha hablado de este concepto de la diversidad sexual desde aquella idea en donde se busca articular e integrar a todas aquellas sexualidades que no fueron incluidas en el contrato social originario, ¿no? Pensando desde la idea del pensamiento ilustrado, de todas aquellas sexualidades y de todas aquellas expresiones de género que no fueron colocadas, ¿no? Cuando hablamos del pensamiento ilustrado, cuando hablamos de la ilustración, nos situamos en la Revolución Francesa y todo lo que ello implica, ¿no? Implica el desarrollo del pensamiento racional, el desarrollo del pensamiento ilustrado, pero solamente asumido para varones heterosexuales, ¿no? Una sola visión del mundo, y posteriormente eso se tradujo o se colocó dentro del escenario del Estado-Nación, ¿no? De que los hombres blancos, ¿no? Con ciertas condiciones, tenían solo la posibilidad del voto dentro de una democracia. Y hoy día, cuando se habla de diversidad sexual, se habla de una inclusión y de todas aquellas sexualidades que no fueron incluidas en ese contrato originario. Y eso sería en esos términos. Hay quienes discrepan con el concepto de diversidad sexual y dicen, bueno, hay que incluir allí o hablar desde esta perspectiva política de las siglas LGBTTI, ¿sí? Y más, hay quienes igual colocan el y más, para hacer visibles también todas aquellas identidades y expresiones de la sexualidad que no se encuentran en el plano hegemónico o que no entraron dentro de ese contrato originario. Muchas gracias, Cristian. Qué importante distinción de conceptos acabas de hacer. Querido Oscar, ¿qué abonarías a esta misma pregunta? Un tanto desde la antropología social, pero también un tanto en la distinción conceptual, en la distinción práctica, en la distinción cotidiana, ¿no? De la diversidad sexual. Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto que me hayan invitado a participar, como por ahí dijiste, este festín de ideas, y un saludo muy grande a toda la gente que nos está escuchando y o viendo, y un saludo fuerte a Cristian, tenía mucho que no lo veía, me da gusto compartir la mesa con él y con Nadir, que no tenía gusto de conocerle, pero bueno, igualmente, ¿no? Y a ti, Carla. Pues mira, yo creo que todo lo que nos dijo Cristian es como muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo la cuestión de que la heterosexualidad también está incluida en la diversidad sexual, que a veces eso es algo, o las heterosexualidades, vamos a hablar en plural, eso ayuda mucho a entender como que justo la diversidad apunta por eso, pero cuando definimos o creamos conceptos, casi siempre se usa en singular porque es más fácil económicamente hablando o escribiendo, ¿no? Eso hay que señalarlo, pero como bien lo dijo Cristian, constantemente señaló la pluralidad, ¿no? Este punto de partida es importante porque nos permite ver que no nada más quienes estamos dentro de lo LGBTQ+, más como le llamamos, estamos en la diversidad. A lo que ya dijo Cristian, yo le sumaría también como qué elementos incluimos para hablar de lo que se entiende como diversidad sexual. Yo agregaría primero que el contexto histórico nos permite poder estar hablando de este concepto, ¿no? O sea, habría que hacer toda una genealogía de por qué en este momento, bueno, ya lleva algunos años, ¿no?, que hablamos de diversidad sexual. Quizá aquí así que habría que darle como bastante crédito a Guillermo Núñez Noriega, que es el que ha articulado más el concepto, en un libro que precisamente se llama ¿Qué es la diversidad sexual? Y él señala que este concepto proviene sobre todo de los núcleos activistas, ¿no? Eso hay que señalarlo mucho. Como que los activismos han permitido que ciertos temas, en este caso este concepto, permita salir a la luz y que se use ya incluso de manera como más extendida. Obviamente las disputas conceptuales, simbólicas, etcétera, se dan en cuanto a qué letras uso para indicar la diversidad, y habríamos que cuestionar incluso si con las letras estamos visibilizando la diversidad sexual. ¿A qué voy? A que obviamente el problema quizá para mí, yo como antropólogo, como lo veo, es ¿qué implica nada más centrarnos en la cuestión del género y la sexualidad? ¿Qué pasa con otras categorías que también implican la diversidad, como la raza, la clase, la lengua, etcétera, ¿no? Que son un montón de categorías
que también se visibilizan con la diversidad sexual. Si ya nos vamos a Estados Unidos, sobre todo con los estudios queer, sobre todo desde la perspectiva latinoamericana, sí consideran esas categorías. O si nos vamos con las feministas negras desde la década de 1980 con la famosa interseccionalidad, ¿no? Entonces se va complicando el asunto y aquí lo que quiero señalar es como por el contexto histórico y cultural, sin llegar al exceso del relativismo, porque querámoslo o no, con todos los procesos coloniales que tuvimos desde la conquista y que todavía vemos sus efectos en la actualidad, pues estamos en dinámicas globales que no podemos, ahora sí que desdeñar, ¿no? O ignorar. Sobre todo, ¿qué pensamos cuando hablamos de diversidad sexual? Queramos o no, siempre los hombres gays están como encima todavía, porque el binomio, otra palabra que también está mucho Cristian, que hay que retomar, el binomio masculino-femenino, nos sigue como pesando, ¿no? Entonces, incluso en lo que creemos que es como otredad en cuanto a lo heterosexual, sigue pesando la idea de que lo masculino es superior a lo femenino. Entonces, yo agregaría todo eso para que vayamos viendo cómo incluso entre las categorías que consideramos oprimidas, ¿no? Ya sea política, teórica, ideológica, histórica, bla, 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 mente, pues seguimos viendo estas dinámicas que para mí sí son coloniales, ¿no? Porque nos permiten, o mejor dicho, nos llevan a pensar de cierta manera la realidad, ¿no? En el hecho de que incluso, como joto, yo por ejemplo, yo me identifico más como joto que como gay. A mí gay no me hace mucho sentido porque creo que es una categoría que está más pensada para cierta población del planeta, vamos a decirlo así, ¿no? Pues blanca, con cierto poder adquisitivo, que se ha ido como viendo una construcción muy específica, pero que al inicio, sobre todo con Stonewall, tenía otra conceptualización. Entonces vamos viendo también cómo está el nivel estructural para decir, bueno, pertenezco a la diversidad sexual, pero que se va jugando también mi subjetividad y yo decido qué identidad o qué palabra utilizo para expresar mi realidad y darle sentido a mi existencia como alguien no heterosexual en este mundo. Y ya para cerrar, justo diría que habría también que pensar si como parte de la diversidad sexual va a seguir teniendo sentido el hecho de decirme no heterosexual para decir que pertenezco a la diversidad sexual, ¿no? Cuando al principio tanto Cristian, y yo lo retomo, y Guillermo Núñez también lo dice, la heterosexualidad también pertenece a la diversidad sexual, ¿no? Por ahí lo diría como, ¿qué realmente es la sexualidad hegemónica o las sexualidades hegemónicas, ¿no? Por ahí podríamos pensarle también. Qué buen globo de ideas. Hablamos de dinamismos, de identidades. Y para ello quisiera yo también preguntar a Alexander. Nadie, por favor, dinos para ti la vivencia que también lleva la y qué es la diversidad sexual desde Nadir Alexander. Bueno, en psicología preferimos estudiarlo desde la perspectiva del término disidencia sexual, para incluir no solamente las prácticas no heterosexuales, sino incluir lo no cisgénero, lo no monógamo, prácticas que se salen de la norma, de lo cis, de lo hetero, y que suelen ser relegadas y que no podemos meter como tal en diversidad sexual, justo porque dentro de diversidad sexual, como ya agregaban los compañeros, se habla de heterosexualidad, se habla de cisgénero. La diversidad sexual es el todo, el amplio espectro de cómo se puede mover la sexualidad desde la mente humana, desde la conducta, desde la incidencia. En cambio, preferimos la disidencia sexual porque te permite hacer el acercamiento desde lo que no está en la norma, desde lo que no es lo heterosexual, desde lo que no es cisgénero. Entonces nos permite sí acercarnos a las poblaciones que pueden ser discriminadas por estos asuntos, que pueden verse invisibilizadas por la diferencia de sus conductas sexuales, de su orientación, de su identidad. Entonces preferimos verlo de este modo. Entonces, para mí sí, la diversidad sexual comprendería todo, pero mi acercamiento y mi experiencia es más hacia la disidencia sexual y hacia todo lo que se sale de la norma. Así es.
disidencia sexual es uno de los conceptos que han revolucionado mucho la perspectiva de lo, digamos, lo patriarcal dentro o cuando hablamos de diversidad sexual, ¿no? Yo quisiera volver un poco a retomar la participación de Cristian para preguntarle lo siguiente. Cristian, sabemos que ganaste el Premio Nacional de Periodismo por un reportaje sobre VIH-Sida y el sexo entre hombres. Cuéntanos, por favor, sobre la relación entre VIH-Sida y los factores que intervinieron o que siguen interviniendo y que han sido afectados o que afectaron durante esta pandemia, y todo esto relacionado justamente con el tema que nos aboga el día de hoy: diversidad sexual y salud. Sí, cuando en la redacción periodística platicamos sobre este tema, los miembros del equipo en ese momento en Letra S, se hablaba de rumores, se hablaba de ciertos silencios que se daban en torno a las plataformas petroleras, ¿no? Y se decía, es que allí hay sexo entre varones, pero no lo quiere reconocer la institución. Son personas que se encuentran determinado tiempo en aislamiento. Ahora que estamos hablando del tema del aislamiento, se encuentran aisladas estas personas. Estos hombres se encuentran aislados determinado tiempo y tienen prácticas sexuales, entre ellas prácticas sexuales de riesgo, ¿no? Como se dice desde el ámbito de la salud o de la epidemiología. Y se hablaba de rumores, ¿no? Se hablaba de chismes, se hablaba del silencio, que si sí, que si no, que si tienen sexo, que si no tienen sexo, que si se habla, que si no se habla del tema. Entonces empecé a documentarme en torno a la problemática, acercarme a esas poblaciones, me fui a Campeche a platicar con petroleros, a platicar con trabajadoras sexuales, para que me comentaran su perspectiva sobre la situación, platicar con activistas de la diversidad sexual para decirme qué se estaba haciendo y qué no se estaba haciendo en torno a esa problemática. Me pareció muy curioso, por ejemplo, cuando empecé a dialogar con estos activistas, la circunstancia que ellos me comentaban, una circunstancia tan simple, que ellos querían hacer campañas de prevención del VIH en las plataformas y con las trabajadoras sexuales y en otras instituciones, y les decían que la campaña que ellos traían era pornografía. Eso me llamó mucho la atención, ¿no? Cómo tergiversar y cómo colocar en el ámbito de la creencia, igualmente del chisme, de la suposición, que dos ámbitos que en ese sentido eran distintos, ¿no? No es que aquí estemos diciendo o dándole un tono peyorativo a la pornografía, pero la pornografía tiene ciertos fines y las políticas de prevención también tiene otros. Podría ser que en su momento pudieran estar también relacionados en algún ámbito específico, ¿no? Pero el punto que yo quiero enfatizar es cómo dentro de las personas que se encargan del tema de salud, aquellas personas que concebimos quizá con el estereotipo de bata, digamos aquellos señores con bata, porque también hablamos aquí del patriarcado, ¿no? Estos señores con bata estaban designando primero que esas campañas eran algo peyorativo y punto número 2 también que la pornografía era algo malo, negativo y se asociaba una cosa con la otra, ¿no? Sin hacer una distinción racional sobre estos ámbitos. Entonces, ¿qué es lo que yo encontré? ¿Qué es lo que yo vi en estas poblaciones? ¿Qué es lo que me comentaron? Bueno, pues un caldo de cultivo, ¿sí? Un caldo de cultivo conformado por el estigma, por la discriminación, por el machismo, por la homofobia, por el sexismo, por el patriarcado, ¿no? Aquí habría que retomar lo que decía Carlos Monsiváis en torno a la relación entre homofobia y las demás fobias, la transfobia, la lesbofobia, etc., etc., que tienen que ver con el machismo, ¿no? Con estas ideas patriarcales que colocan siempre al ámbito de lo femenino como el ámbito del pecado, el ámbito de lo que no es correcto, ¿no? Pero justamente me di cuenta que este estigma, esta discriminación, esta violencia que se estaba ejerciendo, incluso desde las instituciones del Estado, son más letales que la propia enfermedad.
En mi paso como periodista especializado en salud y derechos sexuales y reproductivos, me di cuenta justamente de cómo muchas personas que viven con VIH y otras poblaciones señalaban que lo que no te mata es, digamos, la enfermedad, ¿no? Los síntomas de una enfermedad, sino la homofobia, la discriminación, la exclusión social, la pobreza de las personas, ¿no? Y es lo que me hace mucho eco hoy día con este tema de la pandemia. Creo que no deberíamos de verlo como algo disociado, ¿no? Porque a veces se habla simple y sencillamente de la salud como en términos de fisiología, pero la salud también hay un ámbito de salud mental, ¿no? Y hay enfermedades muy letales, yo lo podría señalar así en este foro, en este espacio, como la homofobia, ¿no? Que mata conciencias, que está basada en prejuicios irracionales y que tiene su génesis, ¿no? Si nos vamos a Foucault y a otros autores, cómo nos señalan, ¿no? Cómo nos hablan de esta relación entre el pecado, la enfermedad y el delito, ¿no? Desde ámbitos jurídicos, desde ámbitos sanitarios, desde ámbitos religiosos, cómo se entremezclan todas estas cosmovisiones para criminalizar a las personas. Sí, o invisibilizar a las personas. En este caso, retomando el tema de los hombres que tienen sexo con otros hombres en plataformas petroleras, como pues esto no se decía, ¿no? Pues es que son machos, ¿no? ¿Cómo pueden caer en esta denigración, en este pecado nefando, ¿no? Planteándolo desde este punto de vista. Quizá no lo decían con esas palabras, ¿no? Pero lo decían con otras cosas, con otros lenguajes. Es importante ser aquí muy perceptivos con el discurso, ¿no? Cómo es que se maneja un discurso desde el Estado-nación para invisibilizar a ciertas poblaciones, para criminalizarlas, y que esto de alguna manera tiene una incidencia en no resolver los problemas de fondo, los problemas de raíz, los problemas de políticas públicas, en este caso los temas de salud, ¿no? Hoy día, como lo he señalado, vemos el tema del COVID en medio de un mundo globalizado de saturación de información. Y en esa saturación de información hay poca información valiosa, prevalece la desinformación, tan solo hay que encender el Twitter y ver cómo hay campañas de odio y estigma contra ciertas poblaciones, contra ciertos personajes, y parece que es una cacería de brujas, ¿no? Maten a la bruja y todos van a matar a la bruja, ¿no? Pensando en términos del medioevo, como de repente en esta sociedad que aparentemente nos consideramos, nos creemos civilizados, estamos en un ámbito medieval en el cual estamos tratando de cazar brujas, en donde estamos exacerbando el sensacionalismo de los medios de comunicación. Yo, partiendo desde mi visión como periodista, es lo que yo veo a diario y lo que yo he visto también en las redacciones, porque también me tocó estar en redacciones en donde no había una perspectiva de derechos humanos. Y es redacciones en donde tienes que luchar dentro de tu misma redacción para que se le diga a una mujer transgénero o transexual mujer como tal, para que se le hable en femenino y no se estigmatice, porque igual se escuchan dentro de los compañeros periodistas, ¿y qué es? Es maricones, perdón por las expresiones, pero es lo que uno escucha. Es hombre, es mujer, como le digo, también quiero señalar, ¿no?, que dentro de estos ámbitos periodísticos me he encontrado con colegas que están necesitados de aprender sobre el tema, ¿no? Entonces, de repente uno se vuelve como el profesor, por decirlo de alguna manera, sobre estos temas, ¿no? En las redacciones periodísticas, no, mira, no usemos este término porque es discriminatorio, no usemos la palabra contagio para el VIH-Sida porque hay formas de transmisión. Me he generado también debates en algunas redacciones periodísticas en donde ha habido disenso o incluso me han visto mal justamente por tratar de hablar de estos temas, ¿no? Y decir, bueno, es que así no se dicen estas palabras, porque imagínate a las familias y a las personas en cuestión que están involucradas en esta realidad si les decimos de esta manera. Estamos repitiendo el estigma, estamos repitiendo la discriminación a través del lenguaje. Y el lenguaje clasifica, ¿no? En el lenguaje hay taxonomías que colocan etiquetas y que muchas de esas etiquetas van enfocadas
hacia el odio. Qué interesante postura y qué buen desarrollo de esa investigación. Estoy con la ansia de leerla. Y justamente, Oscar hacía mención de la economía del lenguaje. Y pues como aquí no somos nada económicos y nos encanta el despilfarro y la fiesta y todo, Oscar, vamos a conceptualizar. ¿Cuáles son cuáles son esos conceptos desde los cuales se empieza a teorizar la diversidad sexual? Ahí está, perfecto el audio. Había apagado el micrófono para que luego no se mezclen por ahí los ruidos. Pues mira, no sé por cuál empezar, pero digo, vamos como desglosándolos. Primero me gustaría como el hecho del género. ¿Qué pasa? O género, sexo, es como muy complicado porque pareciera que cuando hablamos de la identidad sexual o de género de alguien, es muy complicado, no pareciera, creo que desde mi propia experiencia, desde mis investigaciones, es muy complicado separar estas categorías, ¿no? Por lo cual, pero esto tiene como muchas aristas. ¿Por qué? Porque como son categorías inseparables, también la gente tiende a pensar que tiene que haber coherencia, ¿no?, con el género y el sexo. Hay muchos enfoques, ¿no? Quizá el que mucha gente podría conocer y de hecho encarnar es que el sexo tiene que ver más con la biología, ¿no? Pero tenemos que aclarar que incluso con lo que llamamos lenguaje científico, ya hay parámetros ideológicos, ¿no? Aunque haya cuestiones como muy tangibles que podemos sentir, no sé, que hay barba, que hay cierto tono de voz, genitales y todo, ¿no? Entonces, comúnmente el sexo lo relacionamos con pene y vagina, y el género con una expresión masculina o femenina, o ahora con tanta diversidad de géneros que hay, ¿no? Pero sí, desde la antropología, aunque podemos apoyar la gran diversidad de expresión de géneros, sí somos como muy claros y claras en el hecho de decir, a ver, sí, pero la base de toda esta expresión de géneros es, ahora sí que el binomio o la dicotomía masculino-femenino, masculino-femenina, ¿no? Depende de si lo queremos feminizar o masculinizar el término, ¿no? Ya sería otra discusión, ¿no? O sea, a partir de eso, ¿no? Que sí hay estructuras dicotómicas, ¿no?, que nos van guiando la manera como expresamos, entendemos la realidad, ¿no?, pero que no son todo, que son puntos de partida, ¿no? Y que de hecho eso sería uno de los planteamientos de la teoría queer más conocida y blanca, como le llaman, ¿no?, de Judith Butler y todo, porque de hecho había ya algunas feministas lesbianas, chicanas, que habían trabajado todas estas ideas de la teoría queer más dominante antes de que Judith Butler, por ejemplo, o Eve Kosofsky-Sedgwick hablaran de ello, ¿no? Eso hay que decirlo. No tiene que ver con cuestiones ahí un poco de racialización o un mucho, pero ya sería otro tema, ¿no? Entonces, volviendo, eso para mí es importante como la cuestión de sexo-género. Como van de la mano, por decirlo de alguna manera, la gente cree que tiene que haber una coincidencia, ¿no? Cree que tiene que haber una coincidencia. Y la realidad es que no es tan sencillo, ¿no? ¿Cómo lo teoriza Guillermo Núñez Noriega? Desde una perspectiva como más de la teoría queer anglosajona, él habla de la tríada del prestigio, ¿no? Mujer, femenina, heterosexual, hombre, masculino, heterosexual, ¿no? Él plantea esta tríada porque desde ahí podríamos entender entonces que lo diverso se entiende, justo como decía Nadir, como la disidencia o lo que no forma parte de la norma. Pero en ese sentido tenemos que definir cuál es la norma o qué entendemos por lo normal, ¿no? Ahí es como bien interesante, ¿no? Checando con lo que se nos habla de la nueva normalidad, ¿no? Ahí como nos damos cuenta que lo normal es construido, ¿no? Y sin embargo no llegamos a esos niveles de reflexión porque ya lo damos por sentado, ¿no? Pero volviendo a la cuestión de lo de diversidad sexual es eso, ¿no? Tenemos triadas de prestigio, al menos estas son muy claras, ¿no? Y aunque Guillermo Núñez no lo dice, tenemos que quizá irnos, si queremos, como rascarle mucho, decir de dónde vienen estas triadas, ¿no? Y por ahí la pista la acaba de decir Cristian, ¿no? El pecado nefando, que nefando es un término que se usaba en la época de la conquista, ¿no? Para describir pues todas aquellas prácticas que no parecían o que no eran, según los españoles en ese momento,
pues, buenas, ¿no? Hablando en términos dicotómicos, ¿no? Entre lo bueno y lo malo, ¿no? Entonces, si le vamos rascando, vamos viendo también, y esto ya son perspectivas desde la decolonialidad del género, ¿no? Que dijeron, a ver, pero ¿por qué es tan importante el género, la sexualidad, para nuestras culturas, ¿no? ¿Por qué es tan importante? Porque salimos a la calle y lo que vemos son hombres y mujeres, y cuando no checa, como decía Cristian, ¿qué es? Un maricón, es una trans, es una vestida, y empezamos a usar términos que son ofensivos, que bueno, cuando los usa la persona que es ofendida, ya adquieren otro significado. Eso también ha sido muy estudiado tanto por la teoría queer como teorías como más de, ¿qué será? De la diversidad sexual, vamos a decirle, para englobarlas, pero como latinoamericanas, desde la jotería, desde los términos que se usan en otras regiones latinoamericanas, para estudiar cómo estos términos ofensivos pueden reapropiarse y desde ahí construir teoría, ¿no? Está Pedro Lemebel, por ejemplo, él es chileno, sí, ¿verdad? Si no me equivoco, pues, ahí está. Y al menos en Estados Unidos y aquí en México, jotería, ¿no? ¿Por qué? Porque se están reapropiando de términos ofensivos para explicar otras cuestiones que no tengan que ver solo con me estoy saliendo de la norma, ¿no? Sino que apropiarme el hecho de que por salirme de la norma soy especial, puedo crear, puedo bla, 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 ¿no? Como hacerlo más positivo en ese sentido, ¿no? Pero volviendo a lo de la decolonialidad del género, que es un término más bien de María Lagunes, justo eso, rascarle y pensar por qué tenemos esta dicotomía de género que nos impide o nos limita para ver más allá y no pensar el mundo como más diverso. En ese sentido, una pregunta que se han hecho muchas feministas desde esta perspectiva de lo decolonial es ¿por qué nos clasificamos en hombres y mujeres o masculino y femenino, ¿no? Pensándolo como que solamente los hombres podemos tener la masculinidad, los hombres cis, ¿no? Digo, ya no lo manejaban así en la década de los 80 y todavía a principios de este siglo, los cis es como muy reciente, y las mujeres lo femenino, ¿no? O sea, se han hecho esa pregunta y claro, obviamente hubo feministas que empezaron a explorar como los textos o los archivos disponibles de la época colonial, pues no solamente en América, sino en África y en otras latitudes, y se fueron dando cuenta que la forma de clasificar a la sociedad no era tan arraigada en la cuestión del género y la sexualidad, que fue más bien una imposición colonial desde los países europeos, ¿no? Al menos esa es una idea como ya muy consolidada y que, bueno, puede ser debatida porque a lo mejor tenemos los archivos, no sabemos cuál es el régimen de verdad que se está utilizando, etcétera. Sin embargo, hace sentido en el hecho de que, bueno, hasta en eso estamos colonizados, ¿no? En el hecho de pensar que para poder clasificar a las personas necesitamos a fuerzas imaginarnos qué tienen entre las piernas, ¿no? Eso es bien interesante. Y de ahí empezar a decir, bueno, ¿quién es lo suficientemente hombre, ¿no? Y quién es lo suficientemente mujer, ¿no? Y empezar a ver los gradientes y entonces, ¿qué pasa si me dejo la barba? ¿Qué pasa? Y así, ¿no? Y entonces, de repente, es que no pareces gay, ¿no? Si eres gay y te ves masculino. O no pareces, que seas una mujer trans porque sí pareces mujer, ¿no? Y no nos damos cuenta que justo, ¿no? Ya hablando de lo trans, que es como lo más nuevo en teorización de lo del género y sexualidad, ¿no? Lo que no nos damos cuenta que lo trans, hablándolo en términos neutros, para incluir todos los géneros trans que pueda haber, es que lo trans nos recuerda que nuestro género todo el tiempo lo estamos construyendo, ¿no? Incluso quienes, si nos sentimos a gusto con una expresión cis del género, ¿no? Que si tengo pene y quiero verme como hombre, ¿no? Incluso nosotros, ¿no? En esta dinámica que podríamos estar dentro de la norma, todo el tiempo estamos construyendo, ¿no? Que si me quiero poner esta ropa, que si me voy al gimnasio para verme fuerte, que si me maquillo para parecer más femenina, etcétera, ¿no? Y ahí lo trans nos recuerda eso, ¿no? Que todo el tiempo estamos jugando con lo masculino femenino, pero que creemos que por ya tener un órgano sexual específico, tendríamos que ser de cierta manera, ¿no? Y volviendo a la triada, entonces, están, bueno, mejor dicho, volviendo a varios puntos. Primero, ¿de dónde viene la consolidación de esta triada, no? Y es desde la colonización que nuestros países, bueno, en ese tiempo no sé si le podríamos llamar países, nuestros territorios, hablando de nuestros ancestros, pues, ¿no? Pues sufrieron, ¿no?
que no solamente fue una colonización en cuanto a apropiación de territorio, sino también ideológica. Ese es un primer punto. Cómo históricamente se fue consolidando todo esto hasta llegar a una triada, ¿no? Que bien señala Guillermo Núñez, pero que él no historiza, ¿no? Él nada más la pone como que ahí está ya, ¿no? Y trata de, bueno, no trata, de hecho demuestra cómo a través de la investigación etnográfica nos podemos dar cuenta de que la gente, al menos en su psique, ya tiene bien implantada esa triada, ¿no? Sea hombre o mujer, cis, hablando en estos términos, ¿no? Y lo otro, entonces, es decir, con esta triada ya bien consolidada, como el hecho de que lo masculino femenino todo el tiempo está jugando nuestras expresiones de género, ¿no? Y ahí también tendríamos que pensar entonces cómo lo trans nos está recordando eso, ¿no? O sea, todo el tiempo estamos construyendo el género y por lo tanto tendríamos que seguir cuestionando su raíz biologicista, ¿sale? Ahí, al decir biologicista es decir, de que no solo es biología. Sin embargo, también no solo es cultura, ¿no? Y eso es lo que a veces quizá es lo complicado, como generar esta discusión interdisciplinar, ¿no? De que no solo es biología y no solo cultura, pero también, y yo digo, en esos términos yo ya no soy experto, ahí sí reconozco mis limitaciones, ¿no? La cuestión psíquica, ¿no? Que Marta Lamas señaló cuando teorizó sobre el concepto de género. Ella dijo, hay que considerar la cuestión de la psique, la cuestión biológica y la cuestión sociocultural, ¿no? Y a veces de repente se nos olvida la cuestión psíquica, ¿no? Porque también el deseo es algo que importa mucho. Y por eso entonces, digo, para seguir como abonando y aquí siguiendo metiendo el debate y todo, y entonces justamente al llegar al deseo, es ahí lo muy interesante, es donde de repente podemos confundirnos entre hasta qué punto mi manera de desear se puede volver estigmatizante y discriminatoria. Algo tan particular como el deseo propio, ¿no? Y es por eso que ahorita estamos escuchando que surgen investigaciones sobre endodiscriminación para hacer referencia a la misma discriminación estigma que se da dentro de los colectivos que se supone son oprimidos, ¿no? Y también ahorita estaba recordando un artículo que leí, que desafortunadamente no me acuerdo el nombre ahorita, lo voy a buscar y luego les paso el dato, pero en términos generales es una mujer trans que se pone a reflexionar por qué sus amigos hombres cis, aunque se lleva muy bien con ellos y no hay como sensación de que la discriminen y todo, no la desean, ¿no? Y que ella les decía, oye, es que ya me veo como mujer, ¿no? O sea, pues somos amigos, podemos tener sexo, experimentemos, ¿no? Y ellos le decían que no podían sentir deseo hacia ella, aunque se viera como mujer. Y eso, ella decía que al principio le molestaba mucho, lo sentía como discriminatorio o estigmatizante. Y en términos generales, a la conclusión que llega es que es tan subjetivo el deseo que justo cuesta trabajo decir, bueno, o más que decir, tratar de, no sé si decir imponer o hacer que la gente reflexione sobre su propio deseo. O sea, ¿cómo le dices a alguien que ya está como consciente de que le gustan las mujeres cis a que desea una mujer transexual, ¿no? O sea, es como muy complicado. Lo que no quiero decir es que esté de acuerdo a favor de cómo piensen las personas, sino poner el ejemplo para decir cómo todo va jugando, ¿no? Está la cuestión como colonial, la cuestión histórica, la cuestión psíquica, que nos genera cierta ideología, pero también está la propia experiencia. Y a esto llego porque también entonces Patricia Ponce Jiménez, en su investigación sobre la sexualidad o las maneras o las expresiones sexuales en Veracruz, ¿no? En Jalapa, ¿o dónde fue? Otra no recuerdo bien el nombre, pero es en Veracruz. Ella se da cuenta que de repente estamos tan enfrascados en la nomenclatura que se nos olvida que la gente va a decir, bueno, me voy a definir de esta manera, voy a usar estos términos, ¿y qué pasa con las prácticas, ¿no? Las prácticas también son importantes. Sin embargo, ya hablando como antropólogo, y incluso cuando era reportero también, la manera de registrar lo que pasa o acercarse a lo que pasa es muy compleja, ¿no? En el sentido de que la gente a lo mejor se siente observada y no puedes ver como el trasfondo de las prácticas sexuales, ¿no? De hecho, una pregunta muy sonada dentro de los estudios de antropología sexual es cómo hacemos investigación sobre las prácticas sexuales, ¿no? Porque generalmente el método o la forma más, digamos,
sencilla y viable, sobre todo viable, es la narrativa. Te pregunto, me dices y todo. Pero ¿qué pasa cuando te vas a un cuarto oscuro, cuando vas a la filmación de una película porno, cuando bla, 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 ¿no? Entonces, ahí está, en otro sentido, como el meollo de la práctica, ¿no? Es donde podrías tú interpretar, pero obviamente siempre está la interpretación y el cuerpo de la o el investigador para interpretar lo que está pasando, ¿no? Entonces, a todos esos niveles quisiera como llegar, ¿no? Es como muy interesante cómo el término diversidad sexual nos hace pensar en todo esto, ¿no? Historia, colonialidad, el género, el sexo y el deseo. Y el deseo a veces como que nos cuesta trabajo analizarlo porque justamente es tan, ¿cómo decirlo? Como que se va escondiendo y todo porque no es tan fácil expresarlo en términos de narrativa, pues, ¿no? A eso me refiero. Así es. Muchísimas gracias, Oscar. Qué amplio panorama nos permitiste sobre esto. Cristian, ¿querías abonar un poco a estas disertaciones conceptuales en torno al tema que nos atañe hoy? Sí, quisiera yo hacer aquí dos señalamientos que me parecen también importantes dentro de este debate y dentro de esta situación en la que vivimos, ¿no? Del COVID-19, ¿no? Enfocando o vinculando el tema de la diversidad sexual con el COVID-19. Por un lado, me pareció muy singular lo que dice el compañero Oscar con respecto a la palabra joto, ¿no? Como él se la apropia para asumirse, para asumir una identidad y para transformar las palabras, ¿no? Porque finalmente se realiza un performance por medio de las palabras, ¿no? Es una acción performativa. Si sabemos y hemos visto, ¿no? Como, en este diálogo hemos hablado cómo nos trasladamos de la norma a la posible o supuesta anomia, ¿no? Nos vamos de lo que no es, de lo que aparentemente no es normal a lo que es normal para transformar las palabras, para transformar el lenguaje y cómo yo aquí me preguntaría en este sentido, cuando nos referimos a la construcción social que hacemos por medio de las palabras, cómo es que construimos espacios de comunicación, ¿no? Este es uno de ellos, ¿no? Pero cómo construimos dentro de esta desinformación prevaleciente en las redes espacios de argumentación, espacios de debate, espacios comunitarios, porque creo que esa parte se nos ha perdido, ¿no? O se ha perdido y hoy que vivimos en tiempos del confinamiento, vivimos en el mundo del aislamiento, ¿no? Nos piden que estemos aislados, nos piden que estemos en casa, ¿sí? Y cómo es que aquí opera lo que algunos teóricos señalan que es la sociedad inmunitaria, ¿no? O la democracia inmunitaria. Cómo es que vivimos en la cultura del preservativo, la cultura del analgésico, pero cómo esto, si bien ha traído aspectos importantes para la salud pública, cómo es que al mismo tiempo esto nos lleva a una inmunización social. Y esto también implica, pues, el desvincularnos de lo comunitario, el desvincularnos de la comunidad. Cómo generamos espacios para comunicarnos, para no perder esa secuencia, para no perder estos debates y para seguir luchando, ¿no? Porque finalmente en la vida social hay activismos, liderazgos, personas de la vida común y corriente que necesitan hablar, que necesitan comunicar, que necesitan tener voz para hablar de estos temas, para asumirse, ¿no? Para asumirse como tal, para asumir su identidad, para reconocer al otro, para reconocer las diferencias y para reconocer también los acuerdos. ¿Cómo es que rompemos con esa cultura del analgésico, del cubrebocas, para abrirnos al mundo social, ¿no? Y generar estos espacios de lucha y encontrar también aliados en las luchas, ¿no? Porque si bien se habla de las diversidades o de las disidencias sexuales, ¿cómo es que estas disidencias sexuales pueden encontrar también caminos, rumbos, como lo plantean también algunos teóricos, algunos escritores, cómo es que se plantean algunos rumbos para que puedan ser cuerpos aliados, para que los cuerpos puedan aliarse en esta lucha política? Muchas gracias, Cristian, por la intervención y que se van sumando como en este glosario de realidades y de otredades de cara a las diversidades sexuales y a las
pues a las heterosexualidades, ¿no? Muchas gracias. Ahora quisiera yo preguntarle ahora a Nadir, ¿no? En cuanto pase esta ambulancia. Listo, creo que ya está llegando. Retomo. Nadir, por favor, cuéntanos qué ha pasado con la comunidad transmasculina en esta coyuntura sanitaria por COVID-19. Sabemos que desde la psicología clínica y desde estas vivencias en las cuales estás participando, tanto como parte de la comunidad transmasculina y como parte de especialistas que abonan al tratado de la comunidad transmasculina, ¿qué ha pasado? ¿Qué has experimentado y en el estricto sentido de interiorizado en torno a la transmasculinidad y la coyuntura sanitaria por COVID-19? Bueno, surgen principalmente dos problemas debido al COVID, con lo relativo a la población trans en general. El primero es el cierre de ambas clínicas Condesa, clínicas que se dedican a brindar servicios de salud a la comunidad LGBT en general, y específicamente son las clínicas donde la población trans de la Ciudad de México puede acudir a seguimientos de tratamiento hormonal, justo se hacen los estudios de niveles hormonales, estudios ginecológicos. Entonces, en estas clínicas se da el seguimiento adecuado para que una persona pueda realizar su transición de género a nivel médico de la manera óptima y no recurrir a automedicación, que al final sabemos tiene consecuencias graves para la salud. Entonces, al cerrar estas dos clínicas, toda la población trans se quedó sin la posibilidad de obtener su tratamiento hormonal de manera gratuita. Tenemos parte de la población que afortunadamente tiene trabajo estable o tiene apoyo familiar o tiene los medios para seguir consiguiendo el tratamiento hormonal por fuera, pero también tenemos personas que no lo tienen, entonces tuvieron que frenar de tajo sus procesos hormonales, lo cual no es nada recomendable ni a nivel endocrinológico ni a nivel médico. Puede haber consecuencias bastante severas. Entonces son poblaciones que quedaron completamente desatendidas y de ahí nos anclamos a lo psicológico. Para entrar a un proceso de tratamiento hormonal se requiere de una preparación psicológica, se requiere primero de pasar por salud mental, de revisar que la persona esté en óptimas condiciones de salud emocional para poder ingresar a este tratamiento. Cortar este tratamiento genera ciertos ataques de disforia, de dismorfia, crisis de ansiedad. Entonces, no solamente se afectó a nivel endocrinológico, se está afectando a nivel de salud mental, y son cuestiones que desafortunadamente no se pueden atender porque al estar todos estos medios cerrados, no hay organizaciones de salud pública que las atiendan. Digo, incluso el Seguro Social en algunos casos, llegando a algunos amparos o insistencia, también es parte de las instituciones que apoyan el tratamiento hormonal y un seguimiento psicológico, pero al caer en la pandemia todo quedó desatendido a nivel para la población trans. Entonces son como las dos cuestiones que más nos hemos visto, tanto a nivel vivencial como en las instituciones en las que colaboro, son lo que más hemos observado. Y ya de ahí se vienen otros problemas que, si bien no competen solo a las transmasculinidades, sí competen a toda la diversidad sexual, porque hay personas que se han visto obligadas a salir del closet forzadamente porque es estar conviviendo 24/7 con la familia o con el compañero de habitación o incluso con la pareja. Son salidas del closet forzadas que al final no están teniendo tampoco el acompañamiento necesario. Personas que dependían de grupos de apoyo, como por ejemplo Transmasculinidades MX o el grupo de masculinidades diversas de Prometeo, ambos en los que participo, funcionan como grupo de apoyo de contención para hablar de lo emocional, para convivir con personas dentro de la diversidad. Entonces, al retirar estos grupos de apoyo, estás quitando una red importante a las personas de la diversidad,
Entonces tenemos ya gente con niveles altos de ansiedad, con niveles peligrosos de depresión, situaciones que se deberían estar atendiendo y no es posible atender en este momento, más que justo por parte de algunas organizaciones. Por parte de Trans Pride World, pues hay una red, una línea telefónica, justo para atender situaciones de crisis. Por parte de DIVUAC seguimos teniendo reuniones virtuales para hacer este acompañamiento, pero no es suficiente. Al final sí se necesita de esta incidencia y las personas sí necesitan poder continuar con sus tratamientos hormonales. Muchas gracias, Nadir, por esa exposición y esa también la muestra de las realidades de las y los trans durante esta pandemia. Y es que finalmente esa como salida del closet obligatoria que a casi nadie nos gusta, ¿no? Que sean esas coyunturas que tengan que forzarnos a tomar ciertas medidas en torno a nuestra orientación sexual y nuestra orientación de género. Siempre he dicho que salir del closet no debe de ser absolutamente nada forzado, ¿no? Porque en sí mismo salir del closet ya es en sí una palabra que muchas veces se hace violenta en torno a aquellos que están en esa transición de salir o quedarse, ¿no? Dentro de eso, todo a su tiempo, siempre hay que hacer abogar al tiempo de cada quien en la misma medida. Y claro, pues la coyuntura sanitaria que actualmente pasa a nivel mundial, pues ha llevado, como bien dice Nadir, a este tipo de experiencias, que si bien en algún momento sales, pues muchos como lesbianas o como gays o como jotos o como infinidad de autoconceptos de los cuales nos vamos apropiando, salir algo que vas reexponiendo día a día. Yo quisiera volver un poco con Óscar y quisiera hacer una reflexión en tanto a un trabajo de investigación que generó. Óscar, hiciste una investigación pues exhaustiva sobre la migración y la homosexualidad, donde abordaste el tema de la migración sin papeles, ¿no? Lo que pues en el lenguaje coloquial conocemos como mojados y mojadas, ¿no? ¿Qué apropiación te merece la coyuntura sanitaria en relación a las y los migrantes no documentados en Estados Unidos? Y en ese mismo sentido, es decir, ¿qué se está hallando cuando hablamos de migración, homosexualidad y COVID-19? Sí, pues mira, primero habríamos que partir. Yo hice la investigación el trabajo de campo, como le llamamos, fue en el 2012, ya pasó bastante tiempo, pero bueno, he seguido informándome cómo están las cosas. Afortunadamente hice varias amistades en ese contexto de investigación y pues me entero de cómo se está viviendo la pandemia actualmente, ¿no? En ese sentido, lo primero que hay que señalar es que hay cuestiones que les son comunes a todas las personas ilegalizadas o sin papeles en Estados Unidos, ¿no? Ahorita ya casi no uso el término de sin papeles porque es más bien como seguir haciendo el juego a Estados Unidos, de que se requiere la ley y ciertos, justo documentos, IDs para poder estar en un territorio, ¿no? Entonces, ahorita quienes nos dedicamos a los estudios de migración, porque mi investigación de doctorado ya es totalmente estudios migratorios con personas deportadas de Estados Unidos, es el de ilegalizado, ¿no? Para justamente señalar, ¿no?, cómo desde una supuesta ley o leyes, en este caso migratorias, la existencia de las personas se vuelve ilegal, negativa en todos los sentidos, ¿no? Es como ir jugando, ¿no?
para ni siquiera decirles ilegales, aunque a algunos de ellos y ellas les gusta esa palabra, lo mismo como yo hago con joto, ¿no? Sí, soy ilegal, ¿no? O algunos incluso usan, soy una jota ilegal, ¿no? Es bien interesante también. Lo mismo, otra vez, usar el término peyorativo para destacar una identidad, una práctica, una postura política. Entonces, volviendo ya con este pequeño contexto, quiero señalar primero qué comparten todas las personas ilegalizadas en Estados Unidos. Primero, que obviamente se vuelven más vulnerables ante la situación de la pandemia, porque muchos de los trabajos que tienen estas personas no se pueden hacer en casa, ¿no? Y entonces otra vez y que lo vemos también aquí en nuestro país, ¿no? O sea, las personas que tienen trabajos como más informales, pues no lo pueden hacer en casa y entonces eso los pone o las pone en situaciones de precariedad. Pero también está la cuestión sanitaria, ¿no? En el sentido de que si tienen un síntoma o si quieren hacerse una prueba o los recursos que haya médicos al alcance, les da miedo porque eso les llevaría a una posible deportación, ¿no? Y eso es algo que comparten todas las personas ilegalizadas y con esto incluso no me refiero solo a quienes no tienen papeles en términos concretos, sino a quienes están en procesos de ciudadanía o legalización en Estados Unidos, ¿no? Que cabe decir que cuando, perdón, es que pasó una moto, puro ruido, en el caso de cuando arriba Trump al poder en Estados Unidos, pues él dejó claro que iba a empezar a deportar más gente y algunas de las personas que entrevisté que están viviendo ya en la Ciudad de México o en Tijuana, donde también hice investigación, pues ya les tocó este contexto, ¿no? De decir que estaban en procesos de, ahora sí, de normalización ciudadana y vas para afuera, ¿no? Porque Trump, él no quiere allá que haya personas sin papeles, entre comillas, ¿no? A pesar de todos los beneficios económicos, ¿no? Que le pueda representar. En ese sentido, pues muchos de los trabajos que se vuelven esenciales, que han salido muchos reportajes al respecto, como la cuestión de agricultura, pues son hechas por personas ilegalizadas en Estados Unidos, ¿no? En ese sentido, es lo que comparten todas las personas. Ya hablando en términos de la homosexualidad o de términos de diversidad sexual, ya es como más complejo el asunto, porque tiene que ver, primero, con cómo globalmente entendemos la homosexualidad, ¿no? Sobre todo la cuestión sexo entre varones. Y nada más me voy a limitar a eso, porque no me siento capaz, ni etnográficamente, si no tengo los datos, porque no tengo acceso, como por tener un cuerpo de varón, a cómo sexúan las mujeres, ¿no? O las comunidades o colectivos trans. Entonces, solamente voy a hablar de los hombres cis que tienen sexo con otros hombres cis, ¿no? Pero que nos puede servir como punto de partida, ¿no? Para entender qué implicaciones tiene que tengamos una pandemia tan aplastante como la que estamos viviendo, ¿no? Entonces, yo lo que he analizado primero es que quizá el efecto más inmediato que tiene la pandemia es nuestras prácticas de consumo. Entonces, obviamente, la identidad gay más global está totalmente, o bueno, no sé si totalmente, pero sobre todo muy basada en prácticas de consumo. Los antros, salir a la cafetería, consumir cierto tipo de ropa, ciertos tipos de espacios, ¿no? Cómo esto se representa en las redes sociales, etcétera, ¿no? Entonces, podemos empezar con estas representaciones como más identitarias y de consumo, que tuvo un efecto obviamente directo con la pandemia por el confinamiento, ¿no? Y entonces uno se va dando cuenta cómo la gente empieza a decir, bueno, ¿y ahora cómo voy a consumir, no? Porque mi identidad tiene que ver con eso, ¿no? Con el consumo, y porque también era la pauta para tener las prácticas sexuales, ¿no? Desde conocer a una persona hasta, no sé, hasta poder decir, bueno, el hecho de que yo vaya a un antro también me da la posibilidad de poder ejercer mi sexualidad. Por ponerlo en términos muy simples, ¿no? Y ahora ya me quiero ir con lo que yo he estado como investigando aquí en la Ciudad de México, ¿no? Y también con lo que he visto que está sucediendo en plataformas en Estados Unidos virtuales, ¿no? Y de cómo el COVID está transformando las maneras de cómo se practica la sexualidad, ¿no? Ahorita me voy a salir un poco de lo migratorio y ahorita voy a volver a ello, para que veamos que no, por el momento no es tan fácil de decir esto está pasando con los homosexuales y COVID, ¿no? Pero que podemos ir dando las pautas para futuras investigaciones, ¿no? Lo que yo he visto es, por ejemplo, que primero vamos con las plataformas
virtuales de ligue, ¿no? Y voy a empezar por Grindr, que es la más famosa, ¿no? Cómo de repente al ver perfiles nada más, donde cada quien ahora sí que ofrecía lo que quería ofrecer, ¿no? Ahora estaba como, por cada cierto número de perfiles, yo una vez hice como el conteo, y de cada 10, al menos 6 decían que no querían tener sexo ni encuentros como en persona por la cuestión de la pandemia, ¿no? Eso es muy interesante. Cómo de repente la hipersexualización de los cuerpos homosexuales, retomando el término de Ricardo Llamas, un antropólogo español que teorizó sobre eso y que sería muy interesante retomarlo ahora para ver por qué lo hacía en términos de VIH-Sida, ¿no? Pero es muy interesante cómo a pesar de esta hipersexualización, que sí es real, o sea, sí es real, al menos en el ámbito gay, ¿no? Se empezó como a tambalear, ¿no? Por la cuestión del COVID, ¿no? Así de, ahora un beso me va a contagiar de un virus que no se ve, ¿no? Y eso era lo que tú o lo que yo pude observar en la plataforma de Grindr, ¿no? Y de que mucha gente decía, no voy a tener sexo, no te voy a conocer, vamos a platicar y todo, pero también está el otro lado de cómo la gente sí se seguía viendo, ¿no? Y de hecho en Estados Unidos empezaron a salir artículos que el confinamiento estaba provocando que se incrementara el uso de sustancias adictivas o vamos a dejarlo en sustancias, ¿no? Para tener sexo, ¿no? Por el confinamiento. Porque volvemos, lo emocional o lo mental es muy importante y pareciera que sobre todo a las autoridades sanitarias no les importa tanto, no es como que sigue la cuestión solamente fisiológica, como decía Cristian, y todo lo demás lo dejamos como para después, ¿no? Entonces lo que yo observé es eso, ¿no? Que se estaban transformando, al menos en el discurso, las formas de sexuar entre hombres, ¿no? Pero lo que sí yo pude al menos entrevistar a algunos hombres es que yo sigo teniendo sexo, estoy usando más sustancias porque tengo el tiempo, porque no estoy yendo a trabajar, porque a lo mejor trabajo desde casa y entonces todavía puedo tener más tiempo para el sexo y puedo usar cristal, mota, poppers, LSD, LG, un montón de sustancias que entre homosexuales se usan muchísimo, ¿no? Eso por un lado. No es que el COVID haya traído estas sustancias, sino es que ya estaba, más bien vino a que se consolidara un poco más. Esa es una hipótesis que quiero manejar ahorita, ¿no? Y está el otro lado de que se empezó a hacer clandestino, no sé si ya lo era, los lugares de encuentro. Hay que decirlo, muchos lugares no cerraron, ¿no? No cerraron en la Ciudad de México. Y entonces estaba esta cuestión de qué tan ético, y me refiero para las personas que asisten o que han asistido, ¿no? ¿Qué tan ético se volvió ahora incluso practicar el sexo? Algo que antes desde el discurso de los activismos por la diversidad sexual, en este caso gay, era de ejerce tu sexualidad, solamente protégete, o si vas a tener sexo a pelo, tómate, no sé, pues pastillas para prevenir que el virus entre en tu cuerpo, o si ya vives con VIH, sea indetectable, para que no contagies, vacúnate contra el VPH, toda esta cuestión como muy, pues sí, sanitaria, ¿no? Que se recomendaba para que pudieras disfrutar tu sexualidad. Pero ahora viene el COVID y se vuelve un elemento adicional, ¿no? Que tiene efecto en lo moral, en lo ético de cada persona al momento de decidir si va a tener sexo o no. Pero, y que tiene que ver también con qué implicaciones mentales tiene el confinamiento, ¿no? Sobre todo en personas que históricamente han sido vistas como muy hipersexualizadas y que queramos o no, o sea, uno como joto, gay, homosexual, como te identifiques, estás inmerso en todo eso, ¿no? Y de repente te sientes como llamado a como a tener tu experiencia o tu identidad, tus prácticas sexuales en ese entorno, ¿no? Entonces realmente se vuelve un desafío para la gran mayoría de los homosexuales, ¿no? Y eso también lo digo como hipótesis, el hecho de mantenerse confinados y de creer que esa es la medida que hay que seguir, ¿no? Muchos no lo han logrado, de hecho platiqué con un médico que está en una organización civil, en la que al darse cuenta que muchos espacios de encuentro sexual gays están abiertos en la Ciudad de México, empezó a hacer campañas de concientización de, bueno, si vas a tener sexo, pues mantén la sana distancia, no beses, ten estas posturas sexuales, etcétera, ¿no? Se vuelve como muy interesante el hecho de que pensamos que el VIH era como la panacea, ¿no? Que era como el límite de lo peor que podría pasar, ¿no? Y cuando nos damos cuenta que
que todavía hay más, ¿no? Y lo digo con esto un poco risa nerviosa porque es que dices, ¿qué sigue, no? O sea, ¿cómo van entonces a transformarse las prácticas sexuales? Y no solo las sexuales, sino también las afectivas, en el sentido de que algunas de las personas que entrevisté me decían, y bueno, todo era en línea obviamente, que es que empecé a salir con un chavo, pero por el confinamiento ya dejé de verlo y poco a poco pues se fue perdiendo como la conexión. Entonces están como estos dos opuestos entre cómo se afectó la hipersexualización y cómo la cuestión como más romántica también se afectó, ¿no? Porque ahí está este enemigo invisible que se llama COVID-19, ¿no? En ese sentido lo traigo a colación porque nos da una pauta de que sí tiene impactos en la sexualidad, y ya volviendo a la cuestión migratoria, y también lo voy a relacionar con las cuestiones machistas, es que los centros de detención en Estados Unidos son espacios de confinamiento, ¿no? Donde sería muy difícil evitar un contagio. Llega la pandemia de COVID-19 y entonces empiezan a haber todavía deportaciones más rápidas que saturan sobre todo la frontera de México con Estados Unidos, ¿no? Y el caso como más claro y que sobre todo conozco mejor, porque estuve también ahí viviendo, es Tijuana, ¿no? Entonces, en Tijuana, uno de los problemas que más existen es que en la calle hay muchas personas, sobre todo hombres, personas deportadas, ¿no? Y entonces, varios de los albergues que les daban un apoyo, al menos por unos días, tuvieron que cerrarse por cuestiones sanitarias también, ¿no? Entonces se quedaron sin el apoyo y entonces el apoyo tuvo que consistir en que nuevas personas, sobre todo mujeres, y eso hay que señalarlo, es bien importante, la cuestión del género, les empezaron a llevar cubrebocas, comida, cobijas, etcétera, ¿no? Son prácticas que ya se hacían, pero que con el COVID-19 se requirió de más ayuda, ¿no? ¿Por qué? Porque estas personas pues ni siquiera tenían idea de lo que estaba pasando, porque pues obviamente su modus vivendi, por decirlo de alguna manera, es estar sobreviviendo en las calles, porque, y esto ya está más estudiado, por cuestiones del machismo, de ideas de lo masculino, les da les da pena regresar a sus lugares de origen por esta cuestión del fracaso, visto como algo que no es masculinamente aceptable, ¿no? Entonces se quedan varados ahí, en Tijuana, sobre todo en la zona norte, ¿no?, de Tijuana, y bueno, obviamente expuestos a un posible contagio de COVID. Lo que se ha analizado menos por debajo del agua, hay muy poca investigación, pero que yo sí traté de investigarlo cuando estuve en Tijuana el año pasado, es de que dentro de estas prácticas para la sobrevivencia, muchos de los hombres que son deportados a Estados Unidos intercambian sexo con otros hombres para poder seguir subsistiendo, ¿no? Entonces, eso nos lleva a qué está pasando entonces en este contexto de pandemia, que me encantaría investigar, pero que no se puede ahorita, no me permitiría viajar y así, pero sería interesante ver cómo el COVID está afectando, ¿no? Lo que quiero decir es que el COVID es como un parteaguas, pero que ya había como todo el caldo de cultivo para que este parteaguas generara todo este caos que estamos viviendo, ¿no? O que en este caso están viviendo las personas migrantes que están siendo deportadas, y que más allá de solo etiquetarlo como homosexualidad o como sexo entre varones, tiene que ver con formas de subsistencia de cómo el mismo sistema los expulsa, en este caso de Estados Unidos, los introduce ahora sí que a un sistema violento, como el que se da en Tijuana, en esa zona norte de la ciudad, y que las formas de subsistencia son muy limitadas, ¿no? En ese sentido, está también el consumo de sustancias, está también el intercambio de sexo, y ahora se suma el exponerse a COVID-19, ¿no? Entonces, lo que quiero dibujar es como un panorama general desde lo que yo pude recabar de información aquí en la Ciudad de México, ¿no?, a través de Internet, que ahorita es como la limitación que tenemos los antropólogos y antropólogas, que nos encanta ir a campo y estarnos las horas y los días fuera de las casas, justamente, y ahora lo tenemos que hacer en las computadoras, ¿no? Tenemos el panorama de que las personas sin papeles comparten ahora una vulnerabilidad adicional, ¿no?, de no poderse atender en los sistemas de salud estadounidenses porque tienen miedo a la deportación. Ese problema ya siempre ha existido, ¿no? Y en ese sentido también, bueno, relacionarlo con las expulsiones masivas que siguen pasando de los centros de detención. Y los centros de detención como cárceles, como lugares de confinamiento, ¿no? Pues entonces muchos activistas a favor de las y los migrantes
se está dando cuenta que han habido casos que no han sido reportados o que los mandan sin hacerles pruebas, ¿no? Sin estudios y todo, y que temen como que la crisis repunte, sobre todo en las zonas fronterizas, ¿no? Ya aquí en México, y que sea un problema adicional para, en este caso, nuestro país, ¿no? Así es, y justamente vamos, esa relación entre políticas, entre legislaciones, entre situaciones que son precisas y que observaste en la cuestión migratoria y que observaste también desde la homosexualidad. Ahí está ahora fue la moto de este lado. La homosexualidad, ¿cuáles son esas legislaciones? Y empiezo con Cristian. Hablemos de legislaciones, de políticas públicas, de costo público, en torno a la diversidad sexual, en torno a las diversidades sexuales. Bien, pues las últimas 2 décadas, sobre todo, se ha estado hablando desde las sociedades de convivencia del derecho legítimo que tienen las personas a generar vínculos familiares y que sean protegidos ante la ley, ¿no? El hablar posteriormente del término matrimonio igualitario, ¿no? Que se aprobó primeramente en la Ciudad de México, que fue la primera ciudad de América Latina en legislar en la materia. Fue un parteaguas en este sentido, ¿no? De concebir a las personas, y lo dice la ley, ¿no? Como personas, valga la redundancia, valga la expresión, ¿no? Concebir a todas esas diversidades de las que hemos estado hablando como personas que tienen derecho a constituirse dentro de vínculos familiares, dentro de vínculos afectivos, y que tienen derecho a la protección por parte del Estado, ¿no? Que aquellas cuestiones que no fueron en su momento legisladas por el contrato social originario, en la actualidad puedan tener el acceso a la protección del Estado, a la seguridad social, ¿no? Por un lado, esto fue una iniciativa que fue un parteaguas en el país, pero México no es solo la Ciudad de México, ¿sí? México son 32 estados, pero podríamos decir que son varios países. Estamos en un país de varios países. A mí bueno, y creo que muchos de ustedes que les ha tocado ver a México desde de afuera, uno puede ver cómo es esa gran diversidad que existe dentro de México, cómo es que dentro de un concepto de Estado-nación se dan también ciertas diversidades. Bueno, es un país con 68 lenguas indígenas. Díganme, ¿qué otro país tiene esa riqueza cultural, no? Partiendo desde esa premisa, partiendo desde ello, es importante, bueno, se ha señalado desde el debate público cómo es que, bueno, se dio después de estas leyes progresistas, de la interrupción legal del embarazo, del matrimonio igualitario, pues una embestida por parte de los grupos conservadores, y me estoy situando por ahí del 2010, ¿no? Y principios de esa década, ¿no? Como es que todos estos grupos conservadores, aliándose a los legisladores, cabildeando con los legisladores, lograron la modificación de ciertos aspectos jurídicos en las leyes estatales, ¿no? Y que eso ha sido un debate, por lo menos en la última década, y una lucha de estas diversidades por generar espacios y por cambiar toda esta legislación, ¿no? Y hemos visto, hemos sido testigos año con año, mes con mes, de cómo se debate en un estado de la República si se aprueba o no se aprueba el matrimonio igualitario. Lo acabamos de ver ahora con Baja California, en donde les faltaron 2 votos para aprobar la ley del matrimonio igualitario, cuando no tendríamos que estar en ese debate bizantino. Finalmente tendríamos que permitir que todas las personas tengan acceso a estos derechos, ¿no? Y también a decir, no me quiero casar, ¿no? Desafortunadamente todavía vivimos en estas épocas en las que se habla de si se aprueba o no se aprueba. Vamos a ver si se aprueba o no se aprueba. Y si los diputados quieren, si los diputados asisten y si hay quórum, o si se logran los votos, porque aparentemente había una mayoría que estaba a favor de esa legislación, pero resulta que ahora, con el debate que vemos en los medios,
2 diputados o 2 votos que faltaban no estuvieron en ese debate, ¿no? Y eso es lamentable y eso es también reprochable, ¿no? A los legisladores de ese estado y cómo generamos un cambio, ¿no? En esas mentalidades y cómo logramos también dentro de los activismos, dentro de la academia, de la docencia, cambiar esta mentalidad, ¿no? Del respeto al otro, del respeto a la otredad, ¿sí? Cómo cambiamos estos parámetros y cómo igualmente en la actualidad se está hablando de educación sexual en nuestro país, cuando eso ya debería estar legislado desde hace décadas. Si estamos hablando de prevención, si estamos hablando de respeto, si estamos hablando de ciertas precarizaciones. Finalmente eso tendría que ser abonar a la prevención, ¿no? De todas estas realidades de salud, de discriminación, de violencia contra ciertos colectivos. Cómo es que de repente también en ciertas coyunturas, quiero recordar o quiero retomar ahora un caso que recuerdo que me viene a la mente en este momento, que es el caso chileno. Bueno, yo estuve viviendo 2 años allá en la ciudad de Santiago y yo estuve en la ciudad de Santiago platicando con diversos activismos, con gente que estaba involucrada con estas temáticas y cómo es que se generó la ley contra la discriminación después de un asesinato por homofobia, después de un crimen por homofobia, ¿no? Del joven Zamudio. Cómo es que se generó conciencia entre la población, pero a raíz de una muerte, ¿no? Es terrible pensar que en razón de la muerte por odio, ¿no? Por razones de odio de una persona, se esté legislando. Y cómo es posible que no a través de los argumentos viables, ¿no? Los argumentos, la coherencia, ¿no? Y el respeto a la otredad podamos legislar. Y bueno, eso es en el ámbito legislativo, ¿no? Igual también tenemos el tema de la identidad de género, ¿no? Quiero vincular en este sentido lo que da Oscar con respecto a las personas que migran, ¿no? Y cómo esta cuestión del no tener papeles, ¿no? Y genera cierta criminalización, violencia hacia estas personas, y vemos cómo en este sentido también los colectivos trans son objeto de esta violencia por parte del Estado porque son, y muchas personas trans así lo han señalado, ¿no? Ilegales en su propio país. Y es aquí donde yo pienso en que tendríamos que cambiar esta mentalidad centralista de decir, bueno, sí, Ciudad de México ha aprobado ciertas legislaciones. Hay 2 clínicas trans, como lo dijo el compañero, pero ¿qué hay en los demás estados? ¿Qué está ocurriendo en todo el país con respecto a estas realidades? ¿Qué se está atendiendo desde la política pública? ¿Qué están haciendo los legisladores? ¿Qué están haciendo los gobernadores? ¿Qué discurso se está manejando desde las esferas de poder en torno a las realidades de estas personas, ¿no? Así es. Y en ese mismo sentido y tratando de hilar y ya de encaminarnos hacia las miras al futuro, partiendo pues de la perspectiva y del momento coyuntural tanto político como sanitario. Es por eso que yo le pregunto a Nadir Alexander, ¿cuál es el panorama mexicano actual con relación a la inversión pública y la inversión política, y si es agenda política, la transmasculinidad y la transfeminidad? Bueno, como mencionaba Cristian, ya hay un trabajo importante en la Ciudad de México donde ya es posible cambiar de manera legal los documentos ya como un proceso administrativo y no a través de un juicio de amparo. Pero eso es solamente en, me parece, 5 o 6 estados de la República. Hace falta todavía que las personas trans podamos cambiar nuestros documentos legales en el resto de la República. Lo que mucha gente trans hace es venir de otros estados, hacer su cambio legal aquí, regresan a sus estados y las oficinas del registro civil no quieren hacer el resguardo del acta. El resguardo del acta es un proceso muy importante para concluir el proceso de cambio de documentos.
Justo en estos momentos se encuentra todavía en debate, todavía en discusión, la posibilidad de una legislación para que las identidades de infancias trans sean respetadas. Hay mucha desinformación alrededor, gente que cree que es un permiso para hormonar a niños menores de edad, gente que cree que el niño puede llegar y decir, ay, me gusta jugar con muñecas y usar vestidos, soy niña, cámbienme el nombre. Entonces, se tiene que hacer un trabajo primero de sensibilización para demostrar que todos estos procedimientos no son un capricho o parte de una ideología, sino lo que se busca realmente es dar validez a las identidades. En el momento en el que, por ejemplo, centrándonos en la identidad de las infancias trans, tú permites que un niño obtenga los documentos que coincidan con su identidad de género, ese niño puede realmente ir a la escuela en pantalones desde falda, o en el caso de una niña trans, ir en falda en lugar de pantalones, puede usar el baño del género con el que se identifica, ser nombrado con un nombre que realmente sea acorde con su identidad, y eso con miras a futuro es un beneficio enorme, porque estamos hablando ya de infancias y de adolescencias que no van a pasar por las situaciones que muchas personas trans pasamos, por más allá de la malgenerización, procesos de disforia, de dismorfia, porque sí, no se trata de hormonar a los niños, pero sí, si el médico lo considera pertinente, hay procesos de bloqueo hormonal en el que se frena la pubertad, obviamente con un acompañamiento médico y psicoterapéutico. Llegada a la mayoría de edad, la persona puede acceder a un procedimiento hormonal. Entonces, pequeños cambios como esos harían un mundo de diferencia para las poblaciones trans. Primero, ser legal con tu identidad de género y tu nombre con el que te identifiques. Y segundo, tener acceso a servicios de salud que realmente puedan adecuarse a tus necesidades. Por ejemplo, otra de las cuestiones que más afectan a la comunidad específicamente transmasculina es la dificultad para acceder a servicios ginecológicos, porque en cuanto haces una transición de género, entras a un procedimiento hormonal y empiezas a tener cierto passing, verte masculino, vienen todos los problemas de necesito una consulta ginecológica, pero el Seguro Social no me la está dando porque mi papel ya dice que soy un hombre y no le pueden dar una consulta ginecológica a un hombre. O no puedo acceder a tal o cual servicio porque ahora mi género me lo impide. Entonces se necesita trabajar también con las instituciones de salud para sensibilizar sobre todo ese tipo de temas, sobre cuerpos diversos, sobre personas no binarias. Digo, ahí ya hablamos todavía de un asunto todavía que no se ha logrado ni siquiera poner en discusión, el de legitimizar las identidades no binarias. Las áreas que buscan hacer una transición de género legal tienen literal que citar a alguno de los géneros, no pueden escoger no una identidad que sea neutra o que no sea ni masculina ni femenina. Entonces, por parte de las identidades no binarias hay un trabajo enorme que hacer. Por parte de lo trans, de las infancias trans, hay mucho que hacer. Todavía por parte de los adultos trans también hay mucho que hacer. Entonces creo que el énfasis sería justo atender estas necesidades, primero a nivel legal y a nivel de salud, para realmente poder hacer una diferencia y una incidencia en la salud, tanto emocional, psicológica y salud médica en general para las personas trans. Muchas gracias, Nadir, por contextualizar y presentar hacia dónde va la trans masculinidad y la feminidad, las infancias trans, los adultos trans, los adultos mayores trans, ¿no? Hacia dónde va esa situación de agenda política, de agenda sanitaria, de agenda social, de presencia y de contacto social hacia el otro. Y quisiera yo hacerle la siguiente pregunta a Oscar, y es que vamos a empezar a hablar ya de esto que es las visiones a futuro, el mediano y largo plazo con relación a la diversidad sexual, a partir pues de la docencia, y esto también se extiende a Cristian. Estas visiones a mediano y largo plazo desde la docencia, desde la investigación,
desde las instituciones, pues desde las experiencias. ¿Cuál es ese reto? ¿Cuál es ese estado ideal de las diversidades sexuales en torno a, pues, temas como lo acabamos de tocar ahorita, las legislaciones, en temas como las intervenciones de otros hacia cuerpos? ¿Hacia dónde vamos con eso? Comienzo yo, ¿verdad? Sí. Sí, por favor, Oscar. Sí, muy buena pregunta. Fíjate que desde hace un par de años, yo creo que serán que 3 años, me empecé a preocupar, digo, ya es como algo tangencial a que me he estado especializando ya también en estudios migratorios, pero de género llevo ya muchísimos años, para ser exactos, 21, Dios mío, ya bastantes años, ya se huele la ruquez aquí. Y me da un poco de risa porque justo todos estos años me han permitido ver como ciertos cambios, como no solamente dentro de los colectivos de la diversidad sexual, por decirlo de alguna manera, sino también de la gente que está en contra de que estos colectivos tengamos no solo derechos, sino las posibilidades de expresión de género y de prácticas sexuales, ¿no? ¿A qué voy? Hablas del futuro y creo que ahorita hay que señalar algo que nos debe preocupar a quienes pertenecemos a estos colectivos, y es cómo la intensa fuerza que están agarrando ciertos sectores de la derecha y la extrema derecha, sobre todo en las redes sociales, que nos guste o no, se están volviendo como el principal medio de acceso a la información de las generaciones más jóvenes. Y yo creo que de todo mundo, pero quizá, sí, digo, con temor, con miras y como hipótesis, la gran mayoría de los jóvenes y las jóvenes usan mucho las redes sociales y de ahí sienten que pueden aprender sobre género y sexualidad. Y entonces, ¿qué es lo que yo he estado observando? Como tratando en mis tiempos libres, como de ir investigando y recabando información sobre cómo estos grupos anti-LGBT y sobre todo antifeministas, ¿no? Y creo que primero podríamos decir antifeministas y luego anti-LGBTQ+, es como generar personajes con mucha presencia para empezarse a manifestar en contra de la diversidad sexual y de los feminismos, ¿no? Y entonces se empiezan a caricaturizar a las feministas y a los colectivos LGBT para retorcer los argumentos y empezar a decir que, por ejemplo, lo que acaba de exponer Nadine, ¿no? De que las infancias trans, y entonces por poner un ejemplo que de hecho sí, así lo han hecho, de que cómo es posible estos que quieren volver a los niños, niñas, y es peligroso, y la pedofilia, y argumentos muy, muy fuertes y muy graves, que tergiversan las propuestas que van en otro camino, ¿no? Entonces, pero ¿qué es lo que veo también? Que de repente estamos en ámbitos de mucho autoconsumo, ¿no? Es decir, que tratamos de construir espacios seguros, comunidades de debate seguras en la que haya como mucho respeto a las ideas, y esto se debe a que se vuelve muy complicado debatir tanto quienes defienden a lo LGBT y los feminismos, como a quienes defienden a las posiciones contrarias. Entonces, estamos hablando como de posiciones opuestas, ¿no? Se vuelve muy complicado que estas dos posturas se encuentren porque de repente se defiende y obviamente se parte de la idea de que se tiene la razón, ¿no? Entonces, como eso se ve muy difícil, lo que yo he empezado a hacer es como analizar las posturas antifeministas y anti-LGBT y empezar a decir, bueno, está así el panorama, ¿qué es lo que podemos hacer, no? Para que todo lo que se ha ganado, ¿no? Pues pueda permanecer y también entremos a otras discusiones, ¿no? Y en ese sentido, creo que tenemos que ponerle mucha atención a las redes sociales y más ahora que nunca, porque el confinamiento nos ha llevado allá a hacerlo todo mediante dispositivos con internet, ¿no? Y es decir, a ver, ¿quiénes son estos personajes? ¿Quiénes los están financiando? ¿Y qué ideas están difundiendo? ¿No? Ya sean erróneas o no, como quiera ser, pero qué ideas están difundiendo, porque desde mi punto de vista, ahí está el meollo de que próximamente o haya retrocesos o se complique algo que a lo mejor ya no pensábamos tan difícil ahora como lo que acaba de pasar en Baja California, que mencionaba Cristian, ¿no? Del matrimonio igualitario, ¿no?
Entonces sería muy interesante revisar todos estos personajes para que podamos decidir qué acciones tomar. Y también en ese sentido, ser autocríticas y autocríticos dentro de nuestros colectivos y decir qué estamos haciendo, qué estamos debatiendo, por qué estamos luchando, ¿no? Y en ese sentido, poner el ejemplo del matrimonio igualitario, ¿no? Desde que empezó la discusión de sociedades de convivencia, ¿no? Siempre se ha cuestionado si realmente es como la idea luchar por estar en la norma de una relación de parentesco, ¿no? Una relación de alianza en términos más antropológicos, ¿no? El matrimonio o una unión de convivencia, cuando antes era solo eso, ¿no? Empezar a cuestionarnos qué luchas están invisibilizando o dejando de lado otras luchas, y también en ese sentido no caer en la idea de que se tiene que incluir todo, ¿no? Yo creo que, aunque a muchas personas no les parezca que se luche por el matrimonio igualitario, entre comillas, nada más por el momento, creo que sí tiene un impacto simbólico en la sociedad, ¿no? Y lo hemos visto con el paso de los años desde que se aprobó en el 2009, ¿no? Que la gente como que ya va aceptando, como que ya no cuestiona tanto que desde que dos hombres se besen en la calle, se tomen de la mano, a que ya no tengas que estar todo el tiempo siendo heterosexual hasta que demuestras lo contrario, ¿no? Entonces es como muy interesante cómo estos cambios simbólicos son importantes y que responden a luchas de los activismos y también a cuestiones institucionalizadas, como lo es el matrimonio llamado igualitario, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí son dos preocupaciones a futuro. Primero, ir identificando estos personajes en las redes sociales, sobre todo YouTube, ¿no? Que tienen mucho carisma, que están en contra de los feminismos y de los colectivos LGBT. Y la otra es empezar a ver cómo están estructuradas nuestras luchas, qué implicaciones está teniendo el confinamiento, porque creo que es más, lo que nos dijeron fue distanciamiento físico, no social, ¿no? Y eso hay que retomarlo. Es una frase que mi terapeuta me dijo cuando empezó la pandemia. Estaba como muy preocupado porque decía, no puede ser, y ahora cómo vamos a convivir y cómo vamos a seguir como desde luchando, abrazándonos, teniendo prácticas como de resistencia y todo. Y él me decía que lo que él veía, ¿no? Era que estábamos teniendo más un distanciamiento social cuando lo que se nos recomendó era el distanciamiento físico. Entonces, retomándolo, es cómo está impactando este distanciamiento físico retorcido, que se volvió distanciamiento social, en las luchas que ya estaban como bien encaminadas, ¿no? Como bien decía Nadir, o sea, lo grave que es que estas personas trans no puedan acceder a sus servicios de seguimiento, ¿no? O sea, cuando yo creo que pudo haber opciones para que se los llevaran a sus casas, para que se pudiera manejar la sana distancia y en la clínica Condesa, etcétera, ¿no? O sea, hay muchas opciones y de repente el confinamiento se volvió la opción hegemónica, ¿no? Y entonces eso en muchos sentidos va a tener impactos, ¿no? Y hablando de lo que nos atañe ahorita, es en las luchas LGBTQ+, y también feministas, que bueno, a veces se unen, a veces no, eso ya es otro tema, pero señalar eso, ¿no? O sea, como qué es lo que viene a futuro, ¿no? Entonces, a mí sí me tiene preocupado como estos personajes se vuelven cada vez más famosos y cómo caricaturizan nuestras ideas, nuestras luchas, e incluso, ya hablando en términos más formales, las teorizaciones académicas, ¿no? Sería como muy interesante reflexionar sobre ello. Así es. Pues, y justamente esta misma visión y esta misma pregunta que traslado a Cristian. A Cristian, ¿hacia dónde va? ¿Cuál es el futuro? ¿Cuáles son los retos que estamos y que vamos a presenciar de ahí a mediano, largo plazo en lo referente pues al tema que nos ocupa el día de hoy, que nos ocupa este capítulo? Pues miren, yo veo aquí varios retos. No tenemos una bola de cristal para exactamente ver qué es lo que va a ocurrir en el futuro, pero podemos hipotetizar, podemos señalar algunos aspectos que nos preocupan, ¿no? Desde el ámbito de la docencia, del ámbito de la investigación, de la propia experiencia personal. Pondría en primer el sentido lo que decía Oscar con respecto a estos grupos conservadores que defienden una causa en contra de una supuesta ideología de género, ¿no? Que es así como lo manejan y que utilizan frases como no te metas con mis hijos,
¿no? Y cómo es que estos discursos siguen calando entre la sociedad, ¿no? Aquí estos retos van acompañados de una pregunta, ¿no? ¿Cómo es que yo, por ejemplo, me he topado en el aula universitaria con estudiantes que llegan en un momento abordamos las marchas feministas como periodistas, a ver cómo cubrimos el tema, y había quienes estaban a favor, en contra, hombres y mujeres, y cómo es que por ahí del fondo sale una frasecita en la que se escuchaban palabras como feminazis. ¿Cómo es que logramos cambiar estas palabras? ¿Cómo es que logramos concientizar o crear conciencia entre la población, entre los estudiantes, entre la gente, sobre las palabras, la implicación que tienen estas palabras, ¿no? ¿Qué implica que yo diga feminazi? ¿No? ¿Qué grado de desconocimiento tengo sobre la lucha feminista, sobre los feminismos, porque también ahí habría que hablar de diversidades, y cómo esto también lo vemos en las redes sociales, en términos de la irracionalidad, lo que comentaba yo al principio de mis intervenciones, ¿no? Cómo abrimos el Twitter y encontramos múltiples mensajes de odio, de irracionalidad, de catarsis, de elementos sin sentido, sin coherencia, de odios irracionales hacia las personas, ¿no? Y de minimización, como decía Oscar, hacia los movimientos sociales, hacia los movimientos legítimos que tienen causas importantes en la sociedad. Ese sería un primer reto que yo veo. Por el otro lado, también veo un elemento de precarización social, ¿no? Lo que hablan algunos teóricos sobre los cuerpos que no valen o que no tienen valía en nuestra sociedad. Aquellos cuerpos que son eliminados de los derechos o que son excluidos de esa oportunidad de ser y estar en la esfera social. ¿Cómo es que logramos que dentro de estas diversidades logramos hacer visibles otras esferas, otros mundos posibles, lo de las, como decía Oscar, por ejemplo, de las homosexualidades, ¿no? ¿Cómo es que logramos sacar a la persona sexualmente diversa, para decirlo en términos más amplios, de ese estereotipo, ¿no? Del hombre hipersexualizado, macho, varonil, con prácticas de consumo establecidas, ¿no? ¿Cómo sacamos la idea de lo LGBTTI del bar o de la marcha en donde figuran solamente ciertos cuerpos, ciertas consignas o ciertos hábitos de consumo? ¿Cómo logramos salir también de ese hábito de consumo solamente de la app de ligue, y cómo creamos espacios de socialización en donde la gente pueda comunicarse, en donde la gente pueda plantear otras problemáticas? No digo que los hábitos de consumo no sean necesarios en determinado grupo de personas, pero cómo ejercemos nuestros derechos en términos de esa diversidad sexual que implica a todos y a todas y a todes, ¿no? Como se dice dentro de los feminismos, ¿no? Cómo logramos que estos cuerpos tengan valía. Y yo me pongo a pensar, por ejemplo, cuánto ahora en el tema, en la coyuntura de la pandemia, cuánto, por ejemplo, vale un oxímetro, cuánto vale una hospitalización, cuánto vale un nebulizador, un antibiótico, un anticoagulante, una prueba de COVID, cuánto implica estos costos, cómo repercuten en términos de las familias, ¿no? Y no solamente de aquellas familias estereotipadas de mamá, papá e hijos, sino todas aquellas familias diversas que en la actualidad no están protegidas por el marco jurídico, como ya lo hemos señalado en otras intervenciones, ¿no? ¿Cómo logramos que estas familias sean protegidas desde el ámbito legal y que no sean criminalizadas o no sean excluidas de los derechos que les corresponde por el hecho de ser personas, ¿no? Y por último, bueno, y también sería importante cómo ejercer, perdón,
me vino a la mente también el tema del artículo 4 constitucional. Cómo se habla en ese artículo 4 de la familia, de las familias, ¿no? Y de la salud, de ese derecho que tiene que ser garantizado a través de nuestra Constitución. Y por último, ahora sí, este aspecto de la salida del closet. Y también me planteo una pregunta, ¿no? ¿En qué momento la salida del closet debe dejar de ser una noticia de primera plana y convertirse en un hecho natural de las personas? Que todos y todas podamos decidir ejercer nuestra sexualidad, nuestra vida personal, sin ser sujetos a esa violencia verbal, esa violencia física que nos puede llevar también a la muerte, ¿no? Y nos incluye a todos los colectivos, a todas las personas que estamos involucradas con lo social. Cristian, creo que, y Oscar y Nadir, que creo que este capítulo fue uno de los más sensibles y de los más, que han dejado mucha experiencia en torno a ello, porque si bien cada uno de los que estamos en este foro hemos en este crisol, ¿no? Que acompaña diversidad sexual y los estudios sobre diversidades sexuales, sobre los estudios sobre migraciones, sobre homosexualidad, sobre salud y sexualidad. Yo quisiera hacer, pues, obviamente agradeciendo a cada uno de nuestras fuentes especializadas que estuvieron el día de hoy. Nos faltó Sandra, que nos avisó que, bueno, tenía una complicación ahí con los tiempos. Yo quisiera agradecer de nuevo, pues, a todos los que nos estuvieron siguiendo en esta transmisión, a Alex Patlán, a ¿quién más tenemos? A Susalas, a Jessie James, que nos dejan muchos mensajitos, a Ana Marta EH, a Iván Román, muchas gracias, Iván Campos, Iván Ocampo, ¿a quién más nos falta por acá? A Franco, y bueno, pues muchísimas gracias a nuestros especialistas. Fue un tema que a todos me han encantado en estos 5 capítulos, y ha sido muy, muy interesante tener también y escuchar diversas voces que a veces dentro de la comunidad de LGBT y muchos mundos que también la rodean, vamos como generando nuestro camino de indagaciones y experiencias, vivencias y demás. Y que bueno, estos son los foros y estos son los laboratorios en los cuales nos encontramos y nos hallamos también teorizando, conceptualizando, estudiando en torno a las diversidades sexuales, en torno a las orientaciones de género y demás. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron hoy presentes. Y bueno, no me queda más que recordarles pues nuestras redes sociales. En un momento, en cuanto finalicemos esta transmisión, se sube al canal de YouTube. Les invitamos a que den like en YouTube, en Facebook y en Twitter. Muchas gracias a todos. Y bueno, pues en 3, 2, 1 nos vamos y nos quedamos al pendiente del capítulo 6, que vamos a hablar sobre... se me olvidó de qué iba a ser, pero bueno, ya les estaremos diciendo. Estén al pendiente y pues no más. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Nos vemos. Bye.